Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Continuamos el día de hoy con el tema correspondiente a síntesis de proteínas. Y a partir de aquí contaría su segundo parcial. Ya vimos lo que es una proteína, ya vimos de qué se compone. Recuerden que una proteína se compone de aminoácidos, pero esta parte de síntesis o formación, vamos a entender síntesis como formación, pues es muy importante porque todas nuestras células tienen que sintetizar proteínas. De otra manera, nosotros no nos podríamos mantener o construir a nosotros mismos, todos los seres vivos. Iniciamos entonces con el tema síntesis de proteínas. ¿Cuál es su importancia? Esta pregunta se las planteé desde un inicio en la presentación y vamos a contestarlo con lo siguiente. Todas nuestras células, alrededor del 50% de ellas, están constituidas por proteínas. Y esas proteínas se sintetizan, es decir, se forman a partir de los alimentos que nosotros consumimos. Las proteínas se encuentran en la membrana plasmática. Hay enzimas que son proteínas especiales que catalizan reacciones. Quiere decir que sin estas proteínas no se podría llevar a cabo una reacción química. Y recuerden que nosotros somos de cierta manera producto de un metabolismo, que es el conjunto de esas reacciones. Son importantes también esas proteínas porque están en forma de hormonas, por ejemplo, la insulina, que se sintetiza en el páncreas. O también se encuentran pues en la formación de tejidos, los tejidos que forman músculo, cabello, plumas o cuernos. Entonces, ¿quiénes participan en el proceso de la formación de proteínas? Ahorita lo vamos a ver, dónde se lleva a cabo este proceso de formación y cómo se realiza. Todo este conocimiento acerca de la síntesis de proteínas inició cuando se descubre el DNA como tal. Entonces, el descubrimiento de su estructura y cuál era su naturaleza molecular permitió saber que este ácido desoxirribonucleico que se encuentra en el núcleo de las células contiene toda la información para que se puedan fabricar o sintetizar proteínas. Y todas esas proteínas son las que necesita un organismo para, como tal, formarse a sí mismo, reconstruirse y como tal vivir. Los personajes que menciono a continuación, Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, James Watson y Francis Crick, fueron precisamente los que estuvieron detrás de este descubrimiento de la estructura y la naturaleza molecular del DNA. Este que voy a colocar aquí, que voy a mencionar aquí, es el dogma central de la biología molecular. Vamos a hablar de un personaje que fue la que inició todo esto, Rosalind Franklin. Ella era una química inglesa, química física, que tomó una fotografía y esta fotografía 51, que es esta que ven aquí, es una fotografía de rayos X de la molécula de ADN. Fue la primera que se conoció y a partir de aquí fue la base para que se pudiera saber la estructura tridimensional de esta molécula. Fue lo que hicieron los siguientes personajes, Maurice Wilkins, James Watson y Francis Crick, a partir de esa foto. Entonces, ese fue el acontecimiento clave para que esto sucediera. Me regreso al dogma de la biología molecular porque es con lo que vamos a trabajar. Tenemos a nuestra molécula de DNA. Hay un proceso de transcripción que ahorita vamos a ver y entonces se forma RNA. Este RNA se traduce y entonces forma lo que nosotros llamamos proteínas. ¿Por qué partimos desde aquí, desde conocer la estructura y naturaleza del DNA? Porque eso nos permitió saber todo este proceso. Y es de lo que nosotros estamos hablando, de la síntesis de proteínas.
Ahora, ¿cuáles son las fases? Son dos en esta formación de proteínas. Uno es la transcripción y la otra es la traducción. La transcripción se lleva a cabo en el núcleo y la traducción en el citoplasma. La enzima ARN polimerasa es la que se encarga de catalizar esta reacción y está presente en todas las células. Si esta proteína no existiese, entonces este proceso no se podría llevar a cabo. Y aquí tenemos nuevamente el resumen de ADN. Lo correcto es DNA porque el nombre de la molécula está en inglés, pero algunos libros y todavía esquemas pues manejan este nombre, pero lo correcto es DNA. Entonces, el DNA se transcribe y se sintetiza entonces ARN mensajero. Posteriormente, este ARN mensajero, esto se lleva a cabo dentro del núcleo. Este ARN mensajero sale del núcleo, llega al citoplasma donde están los ribosomas y entonces se lleva a cabo la traducción de una proteína como tal. A esto es lo que llamamos pues síntesis proteica. Vamos a hablar de la primera fase, que es la transcripción. Entonces, en esta fase es propiamente la elaboración de una cadena de ácido ribonucleico mensajero. Aquí lo podemos ver. Eh, Aquí está la RNA polimerasa gracias a la enzima que se puede llevar que se puede llevar a cabo esta reacción. Y tenemos que la estructura, recuerden que el ADN es de doble cadena. Una de las cadenas se libera, bueno, se desdobla, digámoslo así, y entonces se empieza a formar ARN por complementación de esta cadena que se liberó de la otra. Y aquí lo vemos. La transcripción sigue la regla de complementariedad de Chargaff, solo que en lugar de poseer timina, el ARN contiene uracilo, que es complementario con la adenina. La timina, el uracilo y la adenina que hablamos aquí son bases de las cuales está compuesto el DNA y lo podemos ver aquí en esta imagen. Ustedes ven aquí estas iniciales, la G, la T, la A, la C, todas ellas corresponden a una base y son estas que mencionan aquí. Pero al formarse RNA, recuerden que el RNA tiene uracilo en lugar de timina. La timina corresponde al DNA. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, aquí se forma una cadena complementaria y aquí a la adenina le correspondería la timina. Sin embargo, como el ARN que se está formando no tiene timina, entonces se complementa con uracilo, con esa base. Entonces, en esta fase, que es la transcripción, se forma ARN mensajero. Recuerden, tenemos DNA y luego ARN mensajero. Vamos hasta ahí. Aquí ustedes van a realizar un ejercicio. Este consta tienen que entrar al link, ahí se los adjunto, y solamente tienen que arrastrar. Es decir, vamos a organizar el proceso de la transcripción de acuerdo a sus elementos. Tenemos ARN mensajero, ADN y transcripción. Entonces, lo único que tienen que hacer es colocar en cada cuadro cómo es que se lleva a cabo este proceso. Primero es el ADN o primero es el ARN. Entonces, solo lo tienen que arrastrar. Una vez que los arrastren, les va a marcar en verde si ya están correctos y en ese momento toman su captura de pantalla y lo adjuntan al documento que está ahí en su secuencia. En ese documento van a hacer otro ejercicio que al final se los explico. Bien, después seguimos con la siguiente fase, que es traducción. En esta traducción, propiamente ya se convierte la información que contiene el ARN mensajero, que recuerden es esta cadena en rojo, en proteínas. Recuerden que la información del ARN también está en una secuencia de bases nitrogenadas en forma de adenina, guanina, citosina y uracilo. Y lo ven aquí en estas iniciales. Estas imágenes son muy ilustrativas porque nos dicen de qué se forman ambas cadenas. Ahora,
las bases que vimos anteriormente, estas adenina, guanina, citosina y uracilo, se acomodan en tripletes, es decir, en conjunto de 3. Y cada conjunto de 3 recibe el nombre de codón. En conjunto son codones. Ahora, en nuestro código genético, es decir, en todo nuestro genoma, tenemos 64 codones diferentes. Y estos 64 codones o conjuntos de 3 bases codifican para los 20 aminoácidos que forman a las proteínas. Recuerden que son 20 aminoácidos. Eso lo comentamos cuando vimos proteínas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al triplete UAC o al codón UAC, tanto este como el que está en la parte de abajo, que es AUG, adenina, uracilo y guanina. Los dos codifican para la metionina, que es un aminoácido. Y este aminoácido es como una esfera. Recuerden que una esfera de un collar, como una perla de un collar, y varias perlas forman en su conjunto la proteína. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema, que es código genético. Pero aquí se los coloqué para ilustrar los codones. Estos son los tripletes. Estos son los tripletes. Esta es la primera base, aquí está el uracilo. La segunda base, que es también un uracilo. Y la tercera base, que puede ser cualquiera de estos 3. Entonces, esa combinación nos da los diferentes aminoácidos. Por ejemplo, si tenemos 3 uracilos unidos, tenemos que es fenilalanina. Si tenemos, por ejemplo, una citosina, una adenina y un uracilo, entonces tenemos que es histidina y acítonos. Lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, en el siguiente tema. Aquí pueden ver cómo las bases forman a la cadena de DNA. Y aquí es, igualmente ya lo comentamos en la clase de ácidos nucleicos, pero la adenina siempre se va a unir con la timina para formar la doble hélice, la estructura de doble hélice del ADN. Y la guanina siempre se va a unir con la citosina. Estos son los pares de bases. La timina entonces siempre con la adenina y la citosina siempre con la guanina. Como lo pueden ver, como lo pueden ver en este siguiente esquema o tabla. Entonces, la adenina siempre se va a unir con la timina. De esto se trata su siguiente ejercicio. Yo les coloqué en el documento de Word una cadena de ADN. Por decirles, coloqué, vamos a ver en este ejemplo, les coloqué esta parte. Esta que estoy señalando con la flecha. Entonces, ustedes tienen que escribir la cadena complementaria. Suponiendo que no sabemos esto, que es como yo les coloco la cadena en su ejercicio, si nosotros tenemos una adenina, la adenina siempre se va a unir ¿con quién? Con la timina. Entonces, ustedes en la cadena complementaria, que es la que le pido que coloquen, van a colocar una timina. Otra adenina, entonces va a ser otra timina. Una timina, ¿qué sería? Pues una adenina, porque son las que corresponden. Una citosina, una guanina va a ser siempre una citosina va a ser una guanina. No es necesario que se aprendan los nombres, pero con las letras lo pueden identificar. Entonces, a una G siempre le va a corresponder una C, a una A siempre le va a corresponder una T, y a una C siempre le va a corresponder una G. Entonces, esta cadena es la que quiero que escriban en su ejercicio.